Hoy vamos a meternos de lleno en una crisis de la que la verdad se habla muy poco, una que afecta a millones de personas. Hablamos, claro, de los enormes desafíos de salud mental que enfrentan ciertos grupos de población que, bueno, casi siempre se quedan en la sombra, fuera del foco mediático. Y es que, claro, a primera vista, ¿qué pueden tener en común? Sus mundos nos pueden parecer totalmente distintos. Pero si rascamos un poquito la superficie, enseguida vemos que tienen en común luchas internas muy, muy profundas. Y sobre todo algo que es universal, la necesidad de conectar con otros. Y esa conexión, como veremos, es la clave de todo. Venga, pues vamos a sumergirnos en ello. Vamos a empezar por lo que no se ve, por esas heridas internas que, de una forma u otra, estas comunidades comparten. Hablamos de la soledad, de la pérdida y del duelo. Y para empezar, ojo, que hay que hacer una distinción que es súper importante. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Fijaos, el aislamiento social es algo objetivo, que se puede medir. Es básicamente no tener una red de contactos. Pero la soledad no deseada, eso es otra cosa. Es una emoción, un dolor que se siente por dentro. Vamos a pensarlo un momento. Cualquiera puede estar rodeado de gente en una fiesta, en el trabajo, y sentirse profundamente solo, ¿verdad? Porque a lo mejor esas relaciones no son las que de verdad necesita. Y al revés, hay gente que elige vivir con muy poco contacto social y está perfectamente feliz, en paz. La clave de todo, el quid de la cuestión, está en ese pequeño matiz, que la soledad sea no deseada. Y el impacto de esta soledad no deseada es que es tremendo. No estamos hablando de un simple bajón, de estar un poco triste, no. Es un factor de riesgo directo para la depresión y la ansiedad. De hecho, para que nos hagamos una idea, hay estudios que demuestran que es tan perjudicial para la salud física como fumarse 15 cigarrillos al día. 15. Y en los casos más extremos puede incluso llevar a pensamientos suicidas. Vale, ¿y cómo se manifiesta esta herida en cada uno de estos grupos? Bueno, pues para las personas mayores, a menudo todo empieza con la pérdida de sus roles sociales. Piensa en la jubilación, en quedarse viudo o viuda, en que los hijos se van de casa. De repente, esa pregunta de ¿y yo ahora quién soy? Puede golpear muy fuerte y generar una sensación de vacío, de no servir para nada. Si nos fijamos en las personas migrantes, la herida tiene un nombre: duelo migratorio. Y no es un luto por alguien que ha muerto. Es el duelo por todo lo que se deja atrás. El hogar, la cultura, hasta el propio idioma. Es esa sensación de perder una parte de ti, de no pertenecer a ningún sitio, un desarraigo que cala hasta los huesos. Y en el caso de las comunidades indígenas hablamos de un duelo cultural. Fijaos, esto ya no es algo individual, es una herida colectiva. Es el dolor que viene de años, de siglos, de marginación, de ver cómo se pierden las tradiciones, de ser expulsados de sus tierras. Es un duelo por una identidad que poco a poco han intentado arrebatarles. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de lo que pasa por dentro, de esas heridas internas. Pero claro, todo esto no surge de la nada, no aparece en el vacío. Es que estos sentimientos son, en gran medida, el resultado de presiones externas, de un mundo que muchas veces es hostil y profundamente desigual. Mirad, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, más del 20% de los adultos mayores de 60 años en el mundo sufren depresión. Más de 1 de cada 5. Y lo peor de todo es que muchas veces sus síntomas se despachan con un «son cosas de la edad». Y claro, así no reciben la ayuda que necesitan desesperadamente. Como vemos aquí, esas presiones externas son diferentes para cada grupo. Por ejemplo, en los adultos mayores, la gran lucha es contra el deterioro físico, el miedo a perder la independencia. En el caso de los migrantes, es vivir con el estrés constante de no saber qué va a pasar mañana, la incertidumbre económica, legal. Y para los pueblos indígenas es la carga diaria de la discriminación y la pobreza estructural. Es que para muchísimas personas migrantes, el propio viaje es una experiencia traumática. La violencia a la que se exponen deja unas cicatrices psicológicas profundísimas. Hablamos del famoso trastorno de estrés postraumático. Y esto no es simplemente tener un mal recuerdo, ¿eh? Es como si el terror se repitiera una y otra vez en tu cabeza. Es vivir siempre en alerta, atrapado en ese horror del pasado. Pero bueno, hasta aquí hemos pintado un panorama bastante oscuro, ¿verdad? Pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque esta historia no es solo de dolor. Vamos a hablar de la esperanza, de la resiliencia y sobre todo del increíble poder que tiene la comunidad para empezar a sanar todas estas heridas. Una de las ideas más potentes para construir esa resiliencia es el concepto de envejecimiento activo. Y aunque el nombre nos lleve a pensar solo en personas mayores, sus pilares son, en realidad, universales. Hablamos de salud, de participación, de seguridad y de aprendizaje continuo. La clave, al final, es crear entornos donde la gente se sienta útil, valorada y, por supuesto, conectada.
Venga, vamos a verlo con un ejemplo súper práctico. Los clubes de mayores. Esto es literalmente un antídoto directo contra el aislamiento, porque de repente ofrecen nuevos roles, puede ser mentor, líder o simplemente un buen amigo. Devuelven un propósito y, lo más importante de todo, crean un espacio donde la gente siente que pertenece, que importa. Otro ejemplo brutal lo encontramos en la frontera norte de México. Allí, los albergues para migrantes no son solo un sitio donde dormir, que va, son verdaderos espacios de sanación. Les dan seguridad, sí, pero también apoyo psicológico para procesar el trauma y asesoría legal para reducir esa incertidumbre terrible. Básicamente, atacan las fuentes de estrés de raíz y les ayudan a recuperar un poco el control de sus vidas. Y con esto llegamos a un punto que es absolutamente fundamental, el respeto cultural. Por ejemplo, en Chiapas hay programas de salud comunitaria que funcionan de maravilla. ¿Por qué? Pues porque integran a psicólogos bilingües con médicos tradicionales. No llegan allí a imponer un modelo de fuera, sino que respetan la forma que tienen los indígenas de entender la salud y la enfermedad. Y así, claro, construyen confianza. Esto demuestra algo clave. La ayuda más eficaz es la que se adapta a la cultura de la gente, y no al revés. Vale, entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el hilo que conecta un club de mayores en una gran ciudad con un programa de salud en plena sierra de Chiapas? Pues la lección es bastante clara, ¿no? Da igual el contexto, da igual de dónde vengas. Los cimientos de una buena salud mental son universales. Todas las personas necesitamos sentir que nuestra vida tiene un propósito, necesitamos conectar de verdad con otra gente y necesitamos que la ayuda que recibimos respete nuestra identidad, quiénes somos. Y todo esto, al final, nos deja con una última reflexión. Si ya sabemos que la conexión es el mejor antídoto contra la desesperanza, la verdadera pregunta que queda en el aire es ¿cómo empezamos a construir un mundo que esté más conectado? Pero conectado de verdad, y no solo para unos pocos, sino para todo el mundo.